Muy buenas tardes para todos. Es un gusto la sesión de hoy presentar un tema que está muy de moda. Es un tema bastante importante y que se está moviendo mucho en el ámbito de la energía nuclear. Hablamos de los reactores de cuarta generación. Recordemos que vamos desde la primera generación, que eran los reactores por allá de 1960, 1950, 70. Luego empezamos la segunda generación. Hoy ya estamos en los reactores de tercera generación, ya se están construyendo. Y muy brevemente, seguro nos acompañarán los reactores de cuarta generación, que es de lo que hoy nos viene a hablar un invitado súper especial. Acá nos acompaña Daniel Herrera. Daniel Herrera es uno de los miembros fundadores también de la Red Nuclear Colombiana. Actualmente está cursando sus estudios de física en la Universidad de Antioquia. Tiene dos titulaciones del World Institute of Nuclear Security, WINS. Es quien, digamos, maneja inclusive las redes sociales de la red nuclear colombiana. Es una persona que ha venido estudiando mucho estos temas y creo que tenemos un conferencista hoy de lujo. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, el público es todo tuyo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias, profe David, por la introducción y ante todo, pues muy contento por esta oportunidad que se me presenta por medio de la red nuclear de ir introduciendo al público en muchos conceptos sobre los que puede haber de pronto un poco de dudas o un poco de oscurantismo o confusiones por la forma en la que se van presentando, pero con los que seguramente en los próximos años, incluso con los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país, pues nos vamos a familiarizar mucho. Entonces, dicho lo anterior, continuamos. Entonces, esta es una introducción a los reactores nucleares de cuarta generación. El orden del día de este webinar es, vamos a iniciar con unos conceptos preliminares, son cosas muy sencillas, nos encargamos de que todo sea comprensible para todo tipo de públicos. Seguimos con la evolución de los reactores nucleares, ahí vamos a hablar de las generaciones. Vamos a hacer una diferenciación entre qué es la cuarta generación y qué son los famosos SMRs, que los vemos hasta en la sopa hoy en día en el mundo nuclear. Vamos ya a iniciar con los 6 modelos de reactores. Está muteado, profe David. Le podemos quitar, ahí le das en ocultar, ahí abajito, para que no... Ok, Sí, listo. perfecto. Dale, qué pena, seguir. Listo, entonces tenemos los 6 modelos principales del foro Generation 4, que ahora vamos a explicar qué es, y complementaremos la charla, el webinar, con los conceptos de cogeneración nuclear y una breve sesión de preguntas y respuestas que recibimos a través del formulario. Entonces, comencemos. Conceptos preliminares, ya lo hemos visto en otras charlas anteriores con el profe David, que es un reactor nuclear. Un reactor nuclear básicamente es una instalación donde se hace una reacción nuclear controlada con el fin de extraer esa energía de los núcleos atómicos pesados, en este caso, de manera controlada. Existe la fusión y la fisión nuclear. Fusión es unir núcleos ligeros, liberar grandes cantidades de energía, y fisión es separar núcleos pesados con el mismo proceso. Esto se logra a través de la famosa relación entre la masa y la energía, que describió un señor que se llama Albert Einstein, que muy seguramente todo el mundo aquí lo conoce. Uno de los científicos pues, más grandes de todos los tiempos. Dentro de la fisión nuclear, pues el combustible principal que utilizamos es el uranio. Entonces, es el combustible más generalizado que se utiliza en los reactores actuales. Bueno, tenemos que hacer aquí una diferenciación ya entre dos conceptos importantes en este tema. Hay diversos tipos de neutrones. Aquí nos vamos a nos vamos a centrar específicamente en dos tipos que trabajan con los reactores que vamos a tratar el día de hoy.
los neutrones rápidos y los neutrones térmicos. Iniciemos por los térmicos porque son los que ya utilizan las plantas nucleares de fisión que actualmente conforman o agrupan más de 440 reactores en operación alrededor del mundo y generan actualmente el 10% de la electricidad mundial. Esta clasificación es más que todo por la energía cinética que ellos tienen. En los neutrones térmicos tienen una energía de 0.025 electronvolts, que es una unidad en la que medimos las energías de estas partículas subatómicas. Para retardar estos neutrones utilizamos como moderador el agua ligera, o sea, el agua normal que todos conocemos, el agua pesada, que es agua que en lugar de un solo tener un protón, tiene también un neutrón. Entonces tiene un peso atómico, pues la molécula mucho más alto, pero se llama agua pesada. Y el grafito como moderador, o sea, digamos, agrupaciones de carbono, pues con una estructura muy específica. Los neutrones que resultan de este proceso se denominan térmicos y los reactores térmicos, que son los que operan actualmente en la mayoría de las plantas nucleares del mundo, son los que operan de esta forma. Ahora, los neutrones rápidos que nos interesan mucho en este webinar tienen una energía cinética mucho más alta, uno o dos órdenes de magnitud más alta, y se mueven a gran velocidad, pues de ahí viene su nombre, porque normalmente no hay un moderador pues que interfiera con este movimiento. La proporción entre división y captura de estos neutrones del plutonio o de actínidos menores es a menudo más grande que cuando los neutrones son más lentos, y eso tiene unas implicaciones muy importantes y lo vamos a ver en los reactores que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, de este concepto anterior que acabamos de describir, viene el concepto de reactores rápidos o breeder reactors, reactores reproductores en inglés, quiere decir el término. Aquí buscamos evitar que la moderación convierta esos neutrones rápidos que salen de las fisiones en neutrones térmicos, o sea, en neutrones más lentos. Estos reactores presentan una mejor economía neutrónica, dada la misma energía cinética que tienen esos neutrones. Cuando se utilizan neutrones rápidos, se tiene acceso a un mayor rango de combustibles nucleares y a muchas transmutaciones que salen de esas fisiones y de esas reacciones nucleares que se dan en estos reactores. Tenemos acceso también con estos reactores breeder a una gama de refrigerantes muy amplia, que ya la vamos a ver incluso en los modelos cortos, pocos que vamos a citar, y también nos permiten la posibilidad de utilizar una gama de enriquecimientos mayores dentro de los combustibles con los que operan estos reactores. Hay algo que es bastante especial mencionar aquí, el Experimental Breeder Reactor, el EBR-1, que fue el primer reactor breeder de la historia. Fue el primer reactor en generar electricidad, o sea, que pudiera ser utilizada, pudiera ser aprovechada. No fue un reactor térmico, sino un reactor rápido. Por lo que eso ya nos da una idea de hace cuánto tiempo se conoce esta tecnología, desde los años, incluso desde los inicios de la era nuclear. Este diseño pues tampoco fue casualidad. Es un producto de los conocimientos que se tenían en aquellos días, en los años 40. Todos sabemos pues que la era nuclear inició con el proyecto Manhattan, entonces ese diseño es producto de esos conocimientos. En aquellos días se creía que si se quería escalar la energía nuclear no iba a haber combustible suficiente o digamos en la corteza terrestre no iba a haber los materiales suficientes, por lo que se optó por este reactor alimentador, este breeder o reactor reproductor, que puede generar su propio combustible, incluso más combustible del que consume. Desde aquellos días ya se empezaba pues a describir la física de estos reactores. Ahí en la imagen de arriba vemos esas 4 bombillitas fueron las primeras bombillas que se iluminaron gracias a la energía nuclear. El EBR-1 actualmente pues es un museo, lo vemos ahí abajo, se conserva la estructura, es un museo pues que todo el mundo puede visitar actualmente. Y pues esto tuvo lugar, esto que estamos contando, el 20 de diciembre del 51 en el Argonne National Lab, que es una de las instalaciones de investigación más prestigiosas en el ámbito nuclear. Bueno,
Entonces, estos reactores tienen unas implicaciones para el ciclo de combustible. Hay ciclo abierto y ciclo cerrado. Ciclo abierto es que básicamente yo no puedo reciclar el combustible nuclear gastado, y el ciclo cerrado sí me permite hacer eso. Los reactores térmicos actualmente son la mayoría de ciclo abierto. Operan con uranio de bajo enriquecimiento. Enriquecimiento es la proporción entre el isótopo de uranio 235 y el uranio 238, que ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Este balance neutrónico, para que el reactor opere, se suele utilizar una fuente de neutrones externa, sea californio, sea otros actínidos de alta actividad que nos brindan esos neutrones para que el reactor arranque. Y el combustible gastado requiere un tiempo de enfriamiento prolongado antes del reprocesamiento, que esas son las famosas piscinas de combustible nuclear que cada planta nuclear de gran tamaño pues tiene a su lado, y allí el combustible reposa pues por unos incluso 5 años hasta que se enfría y se puede mover para reprocesarse. Y los reactores rápidos fueron diseñados desde el inicio para el ciclo cerrado del combustible. Incluso el mismo concepto de creación de este tipo de reactores que acabamos de ver apuntaba a eso. Pueden operar con rangos de enriquecimiento más alto, hasta el 20%, incluso hay propuestas del 40%. El balance neutrónico es favorable para el reciclaje de elementos transuránicos. Muy importante esto, porque es lo que hace que la energía nuclear el combustible nuclear gastado sea prácticamente reciclable en más de un 96%. Y estos reactores mejoran mucho ese aprovechamiento. Como dijimos ahora, generan más combustible del que gastan y queman estos residuos que antes, no llamémoslos residuos, sino elementos transuránicos o actínidos que no se pueden, que antes, digamos, un reactor normal no puede utilizar en su operación normal. Mejoran conversión del uranio 238 en material fisionable. Esto es uranio natural, mezclando proporciones de uranio natural con el combustible convencional, se puede generar también más combustible, y nos dan acceso a una amplia gama de combustibles nucleares que nos permite a la vez el rápido reprocesamiento de estos actínidos, como ya lo mencionamos. Entonces es importante, antes de embarcarnos en el tema principal de la charla, conocer las generaciones de los reactores nucleares. Tenemos la generación 1, que son los prototipos, las centrales de Douglas Point, Fermi en Estados Unidos, Obnix en Rusia, que fue la primera en conectarse a una red eléctrica pues de forma considerable, a gran escala, ya aportando sus megavatios, y los primeros reactores CANDU de agua pesada, que es el diseño canadiense, que espero que algún día también lo tratemos aparte en otro webinar, porque es bastante interesante. Esto pues se tuvo lugar entre el 1950, como vimos ahora, y inicios de los finales de los años 60, esta primera generación que todavía era considerada incluso experimental. Tenemos la segunda generación de reactores nucleares que conforman la mayoría del parque nuclear mundial. Ya están plenamente pues los PWR, Pressurized Water Reactor, reactores de agua a presión, los los BWR, Boiling Water Reactor, o sea, reactores de agua en ebullición, y los CANDU, que son reactores de agua a presión que funcionan con agua pesada, lo que explicamos ahora. Tenemos actualmente, a partir de la década de los 90, después de un par de incidentes muy conocidos que ocurrieron en 3 Mile Island y en Chernobyl, se obtuvieron muchas lecciones y se mejoraron los diseños, aunque pues lo que ocurrió en el accidente más desafortunado no era un diseño occidental. En Occidente, esas mejoras llevaron a la siguiente generación de reactores. Entonces tenemos los famosos reactores actualmente pues famosos, AP1000, tenemos modelos avanzados de los reactores CANDU, y tenemos reactores con una gran potencia, como es el caso de los EPR franceses, que alcanzan hasta los 1.600 megavatios cada unidad. Y esto ya nos lleva a la generación 4 de reactores nucleares.
que es la que vamos a desglosar en esta charla, las principales modelos. Existen 6 modelos principales en los que se está trabajando, y los que ya no solo están en fase de desarrollo, sino que ya vamos a ver que incluso el calendario de esta gráfica se nos va a quedar un poco corto por cómo se están dando los acontecimientos. Hay que diferenciar dos cosas en la jerga actual. Se suele mucho confundir digamos, en los medios de comunicación el concepto de Small Modular Reactor y la generación 4 de reactores nucleares. Siguiendo la definición oficial que nos da el Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, los SMR son reactores nucleares avanzados con una capacidad de potencia de hasta 300 megavatios eléctricos por unidad. Un tercio más o menos de lo que es una unidad actual de un reactor de tercera generación convencional, de una PEMIL o un diseño ruso similar. Estos reactores, o sea, el hecho de que los reactores sean pequeños, esto se tuvo, digamos, su origen en los inicios de la misma Guerra Fría anterior, cuando se estaban desarrollando experimentos, pues como, digamos, en las épocas también del EBR y los que acabamos de mencionar. Tuvo un gran interés para impulsar pues embarcaciones, especialmente submarinos nucleares. Ahí estamos viendo en las fotos de los costados 2 unidades, una rusa y otra norteamericana, de como pues, reactores pequeños que se integraron en submarinos nucleares. Cada submarino de estos podía recorrer una distancia de más o menos unos 90.000 kilómetros con un trozo de combustible del tamaño de una pelota de golf. Entonces, de ahí que obviamente el interés en aquellos contextos de poner la forma de energía más poderosa, propulsar este tipo de embarcaciones, pues fuera de importancia estratégica, y por eso se dieron estos desarrollos. Los SMR entonces tienen 3 características, como bien lo dice su nombre: son pequeños, físicamente una fracción del tamaño de un reactor, son modulares, permite que los sistemas, digamos, se ensamblen o se construyan en serie en una fábrica, y utilizan el mismo proceso de fisión nuclear para generar energía. Y vemos pues los principales modelos de SMR que están en desarrollo actualmente. El que vemos ahí en construcción no es casualidad, si ven, pueden ver el puntero, es porque esa central CNP300 de China se convirtió ya en el primer SMR de 4ª generación en operar oficialmente. Entonces, por eso les decía yo que el calendario que veíamos ahora se nos quedó corto porque ya entraron en servicio. Ahora pasemos al tema principal del webinar: reactores nucleares de 4ª generación. Bueno, hacemos aquí referencia entonces a un conjunto de diseños y prototipos, o teóricos o en fase de construcción. Los que vamos a ver hoy en el webinar están todos, ya pasaron incluso la fase de prototipo, están en construcción de las primeras unidades comerciales, disponibles para su uso comercial antes del 2030, que es lo que ya están vimos. Antes del 2030, o sea, este calendario, como les decía, es más tenido en cuenta en Occidente, porque China y Rusia ya despliegan estos reactores. Ahí en la imagen vemos el orgullo de la industria nuclear rusa, el BN800, que es un reactor refrigerado por sodio de neutrones rápidos. Como bien dice la imagen, pueden consumir el 97% de la energía del combustible nuevo y del usado, que actualmente es el 5% lo que se aprovecha. Bueno, la institución rectora que decidió, pues agrupa las potencias nucleares mundiales para definir qué es un reactor de 4ª generación, se llama el Generation 4 Forum o Generation International Forum. También lo podemos encontrar. Inició en el 2001 en Estados Unidos. Primero pues iniciaron las potencias nucleares principales: Estados Unidos, China, Rusia, Unión Europea y Francia. Y después se fueron sumando otros países con gran relevancia en el mundo nuclear: Reino Unido, Argentina, e incluso pues vemos casos como el de Australia también, que aunque pues algunos sabemos qué pasa con los baneos a la nucleoelectricidad allí, es muy importante que esté allí, ya es que es un gran productor de uranio, o al menos pues tiene unas reservas muy importantes. También agrupa, pues este foro trabaja coordinadamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica, con la Asociación Internacional de la Energía, y también con la Nuclear Energy Agency de la OCDE, de los países desarrollados. Ahí vemos también un reactor nuclear chino de 4ª generación, es la central nuclear de Xiaoduan, que entró en servicio este año y que pertenece a una de las categorías que vamos a ver enseguida.
Objetivos comunes de este foro, y a la vez lo podemos interpretar como objetivos comunes de qué se pretende con estos reactores. El primer objetivo es la sostenibilidad, suministro de combustible a largo plazo, que se desprende de lo que mencionábamos del EBR1 al inicio. Aun cuando ya conocemos que las reservas de combustible o de materiales que podemos usar como combustible nuclear no son escasas, ni son monopolizadas, ni están en un solo país del mundo, eh, estas nuevas tecnologías garantizan aún más el suministro de combustible a largo plazo. También vemos que al ser el espectro de neutrones rápido, se minimiza la cantidad de residuos nucleares no reciclables y la necesidad de gestionar los mismos. Entonces, incluso los almacenamientos geológicos profundos que se están construyendo en países como Francia, en Finlandia, que ya está que termina su famoso repositorio de largo plazo, van a ser incluso pues más eficientes porque al generarse menos combustible nuclear gastado. Eso es otra invitación de pronto a lo que sale de las plantas nucleares. Académicamente ya no está tendiendo mucho a llamársele residuos nucleares, sino más bien combustible nuclear gastado, porque dado su alto grado de aprovechamiento, es muy probable que empecemos a ver cómo más y más países cierran ese ciclo de combustible. Tenemos la parte de seguridad y confiabilidad, muy bajas probabilidades de daños en el núcleo en condiciones normales de operación. Si para un reactor de tercera generación más, los índices, digamos el índice de daño en el núcleo, que ya es hiper seguro por lo que tiene un reactor de tercera generación, es de 1 en 50.000 años. Estos lo llevan incluso hasta 1 en 70.000 años o superan incluso las 6 cifras en algunos estudios teóricos. Son probabilidades de daños en el núcleo en condiciones de operación normal. Eliminan también pues la necesidad de intervención externa a la planta en caso de accidente. Reactores y combustible intrínsecamente seguro. La seguridad viene desde el mismo tipo de combustible y desde el refrigerante, porque recordemos pues que el agua, específicamente en las explosiones de hidrógeno, han jugado un papel determinante en ciertos incidentes pues que lamentablemente se han presentado a pesar de a pesar de lo segura que es la energía nuclear. Entonces tenemos otros dos objetivos. Tenemos el objetivo económico, que son ventajas en todo lo que es el costo de ciclo de vida con respecto a las demás fuentes de energía. Ojo, no solo con respecto a los reactores actualmente existentes, sino con respecto a los demás proyectos. Y pretenden pues también en el foro crear unas condiciones de que estos proyectos tengan un riesgo financiero comparable a proyectos existentes, represas y parques eólicos, solares y demás. O sea, nos brindan una seguridad y una predictibilidad también para los inversores, que son un actor muy importante en el despliegue pues, de nuevos proyectos nucleares actualmente. Muy importante también el último objetivo, es la resistencia a la proliferación nuclear y la misma seguridad física de las plantas. Este combustible nuclear gastado origina actínidos poco atractivos o inútiles para proliferación nuclear, claro, porque se está aprovechando más ese combustible nuclear gastado. Hay reactores que en este momento están operando con 4 y 5 recargas de su propio combustible que fue reciclado una y otra vez, y pues eso hace que específicamente la proliferación por el crecimiento de las reservas de plutonio, pues disminuya mucho ese riesgo, aunque pues siempre ha sido un riesgo bajo, pero pues no vamos a entrar ya en esas discusiones geopolíticas que están relacionadas con eso. Y la protección física, pues si hay nuevos diseños también dentro de las mismas plantas físicas de estos reactores, pensando en amenazas existentes, específicamente en cuanto a ataques terroristas, pues que pueden tener diferentes orígenes o diferentes formas en las cuales traten ellos de entrar a la planta, y también la parte de la ciberseguridad, que ya es omnipresente en cualquier industria de alta tecnología, y la nuclear evidentemente no es la excepción. Entonces, el GIF, el Foro Internacional de los Reactores de Cuarta Generación, se centró desde que se creó, desde que nació en el 2001, en 6 tipos de tecnologías de las que ya se conocía la física de esos reactores y parte de la ingeniería por experimentos que empezaron a hacerse en aquellos días con
estos conceptos. Entonces, aquí tenemos principalmente 6 tipos: el reactor refrigerado por plomo, hablamos pues de plomo líquido obviamente, o lead fast reactor; reactor rápido enfriado por gas, gas fast reactor; reactor de sales fundidas, molten salt reactor; reactor rápido refrigerado por sodio, sodium fast reactor; refrigerado por agua supercrítica, supercritical water reactor; y reactor de muy alta temperatura, very high temperature reactor. Ese reactor que estamos viendo en la imagen es el reactor de Shida-1, que es un reactor de alta temperatura, de muy alta temperatura, que tiene unas propiedades bastante especiales que están llamadas a revolucionar la industria en este marco de la transición energética y ayudar a descarbonizar otros sectores. Empecemos entonces con estos tipos de reactores. Tenemos el reactor rápido refrigerado por plomo. Estos reactores se empezaron a desarrollar desde la década de los 1950. Ha sido una de las tecnologías más prometedoras dadas sus propiedades, o sea, dadas las mismas propiedades del plomo, nos permite una amplia gama de aplicaciones o de diseños dentro de los núcleos del reactor, dentro de la misma vasija que los contiene, y incluso dentro de todo el equipo termohidráulico que está involucrado en estos procesos. Ofrecen ventajas significativas para mejorar la eficiencia del uso del uranio. Es un reactor de neutrones rápidos, entonces sabemos que va a generar más combustible del que consume. Garantiza pues también el ciclo cerrado del combustible, porque se conoce ya la física de estos reactores y de los tipos de combustible que se pueden utilizar. Y el punto de ebullición del plomo es de 1737 grados. Esto ya de entrada, si podemos intuir, comparado con reactores normales en operación, nos va a dar una eficiencia térmica tremenda, porque pues sabemos que trabajar con agua, el agua tiene un límite físico de 100 grados, se puede incluso calentar hasta 300 grados en reactores térmicos convencionales, pero nos va a dar una eficiencia de conversión de otra agua en vapor acá en estos circuitos que vemos mucho más baja que tener más de 4 o 5 veces esa temperatura, que es lo que logramos con estos metales líquidos como refrigerante. Normalmente pues se hace referencia, cuando uno se refiere, valga la redundancia, a este tipo de reactores como solo reactores de plomo, pero el modelo que quizás es más prometedor es en realidad el reactor enfriado por plomo bismuto, que es una aleación de estos dos materiales que están de hecho pues seguiditos en la tabla periódica, dadas estas propiedades específicas que tienen. Bueno, aquí hay algo bastante destacable, un dato histórico. Los maestros, los grandes empleadores de esta tecnología desde el siglo pasado fueron los soviéticos en su programa de submarinos nucleares. Ahí estamos viendo pues de un submarino nuclear soviético ruso cómo se hace el desmonte de uno de estos reactores. Más o menos digamos entre los 60 y 70 se desplegaron unos 10 submarinos de diferentes clases que ya operaban con este tipo de reactores. Al utilizar plomo y dada esa eficiencia térmica, permitía también compactarlos más, hacerlos más modulares. Entonces, otra ventaja que tiene el plomo es que con el plomo no hay reacciones químicas que sean muy violentas con el aire o con el agua, como si lo hay con otro tipo de metal que vamos a ver enseguida. Se requiere una baja presión del vapor, o sea, no tengo que hacer lo que se tiene que hacer con un PWR, que tengo que presurizar toda esta tubería y ensamblajes termohidráulicos para lograr los resultados deseados. Y el plomo el plomo bismuto tiene excelentes propiedades neutrónicas para el espectro de neutrones rápidos. Hay otras, digamos, situaciones con las que se ha tenido que lidiar, y es que en el plomo bismuto se producen reacciones pues nucleares, obviamente, en esta aleación, y se pueden generar otros isótopos radiactivos como el polonio 210. Esto en algunos experimentos se ha demostrado que puede envenenar incluso pues el flujo neutrónico del reactor y hacerlo pues menos eficiente, pero se han jugando con las aleaciones, aumentándolas o disminuyendo la
proporción de plomo bismuto se ha logrado disminuir esto. Son tecnologías que se siguen trabajando actualmente. Acá en esta tabla vemos la reactividad química de las aleaciones. Entonces, plomo bismuto, que es la primera, esta de acá, si están viendo mi puntero, es prácticamente inerte a los materiales que le rodean. Esto es muy importante en términos de corrosión y erosión de los mismos materiales. El plomo solo también es inerte, y el sodio sí es altamente reactivo. Se hace la comparación específicamente acá porque el sodio pues tiene esa dificultad y lo vamos a ver ahora cuando veamos ese tipo de reactor. Vemos esos puntos de ebullición altísimos que tienen y eso nos da una eficiencia térmica que normalmente ronda, supera el 35% en la mayoría de los reactores que se han puesto en servicio, que utilizan este tipo de refrigerante. Pasamos entonces al reactor rápido enfriado por gas. Bueno, algo que me faltó, bueno, sí, la temperatura de salida, bueno, pero esto es importante, ahora lo mencionaremos más adelante en la cogeneración. Ahora vamos a abordar ese tema. Y bueno, continuamos con el otro tipo de reactor, reactor rápido enfriado por gas, el gas cooled reactor. Alta temperatura, un refrigerante inerte. Este refrigerante suelen ser gases nobles, se utiliza más que todo helio, que es el que es más abundante y pues es más fácil de sintetizar con las capacidades instaladas actuales. Requiere materiales avanzados de nueva generación porque este reactor suele calentarse más en lo que es la parte termohidráulica, lo que es la parte de estos circuitos primarios y secundarios, tienen que lidiar con mayores temperaturas. Entonces ha empujado incluso la ingeniería de materiales a otro nivel, al siguiente nivel. Se puede utilizar el mismo combustible cerámico en la mayoría de los modelos existentes, el combustible que ya está desarrollado, incluso otros que no son tan conocidos o tan utilizados, pero que ya existen. Y destaca en la autogeneración de plutonio, para su propio funcionamiento. La temperatura de funcionamiento de estos reactores oscila entre 490 y 850 grados centígrados. Vemos pues ahí en la imagen a escala, los dos que hemos visto no son SMRs precisamente, y podemos ver pues el tamaño que tendrían un solo reactor en una planta convencional, y una planta convencional pues tiene entre 2 y 3, entonces como para que nos hagamos una idea de lo que es la vasija. Tiene una ventaja muy importante y es la remoción del calor de decaimiento. O sea, cuando el reactor se queda sin refrigerante por medio de estas dos válvulas que están tanto localizadas tanto arriba y abajo del reactor, y por medio de piscinas auxiliares se puede alcanzar unos niveles de seguridad del reactor mucho más altos en caso de un LOCA, un Loss of Coolant Accident, que es el tipo de accidente pues más temido y para el que mejor están diseñados este tipo de reactores. Ya han ocurrido pues en el pasado, en Fukushima Daiichi lamentablemente ocurrió en el 2011, y en Three Mile Island la misma historia, que llevó a las fundiciones de los núcleos de esos reactores. Entonces, este reactor reacciona muy bien contra ese tipo de accidente porque puede hacer unos intercambios de temperatura bastante ideales para lidiar con ese calor de decaimiento, y eso pues hace que dure más tiempo sin intervención cuando se produzca un accidente que no esté contemplado en el diseño. Tenemos estos proyectos actuales que son los punteros. Ellos son maestros prácticamente creando siglas en inglés que suenan bien y tienen mucho sentido. Son los proyectos punteros que están dando en Francia, en Polonia, pues en lo que es la parte de Europa Oriental, y Rumania muy específicamente. Entonces, Allegro, que es un reactor también de neutrones rápidos enfriado por gas. Astrid, pues sí es ya un reactor enfriado por sodio. Y Alfred, que se va a construir en Rumania, va a funcionar con plomo. Vamos a abordar el otro tipo de reactor enseguida. Este es el reactor de sales fundidas. Este puede ser quizá el reactor más famoso de Internet dentro de la cuarta generación, por un elemento muy específico que se nombró en honor al dios del trueno. Es el famosísimo torio. De Internet pues escuchamos muchos datos relevantes de este combustible. Es entre 3 y 4 veces más abundante en la corteza terrestre que el uranio, por lo que garantiza un suministro de combustible pues bastante considerable en los años por venir.
está igual que distribuido que el uranio en la corteza terrestre, aunque sí hay unos países que concentran unas reservas bastante considerables, como es el caso de la India y China. De ahí que estos dos países hayan apostado tan duro por este tipo de reactor de cuarta generación. La definición estándar de Molten Salt Reactor es todo aquel reactor en la que una sal fundida tiene un rol prominente en su núcleo, sea como combustible, refrigerante y moderador. Las sales fundidas, un tipo de compuestos químicos que se vienen desarrollando desde la década de los 40, desde el mismo inicio de los programas nucleares, de la era nuclear como la conocemos, tienen esta propiedad que pueden hacer las tres cosas al mismo tiempo. Y trabajando con ellas se empezaron a hacer experimentos con transmutaciones muy interesantes. En parte se apuntó mucho al torio, porque el torio no es fisionable como el uranio 235 o fácil, digamos, más fértil en este tipo de reactores como el 238, pero sí se puede, bombardeándolo con neutrones, se puede dar inicio a una serie de reacciones nucleares que pueden generar combustible nuclear. Normalmente es uranio, pero un isótopo que también tiene unas propiedades muy interesantes que ya lo vamos a ver. Hay por lo menos 20 combinaciones viables, o sea, se ha estudiado tanto y es tan famoso, es por eso, porque es de los más, digamos, a los que más se les ha invertido por la, digamos, la importancia estratégica que le puede dar al país, a un país sus reservas de torio. Entonces, hay por lo menos unas 20 combinaciones viables. Combinaciones no solo de la sal fundida, sino también de las configuraciones del núcleo que tienen estos reactores que existen actualmente. La temperatura promedio de operación es de 700 grados centígrados, pero siempre tiende a ser más, incluso acercándose a los 1000 en algunos modelos específicos. Aquí vemos esas 20 configuraciones, se dividen en 4 grupos, los basados en grafito, reactores de sales fundidas basados en grafito, homogéneos, que son una mezcla de los dos, que están en fluoruros y cloruros, heterogéneos, no moderados por grafito, y otros diseños que utilizan otras propiedades físicas y en las que, pues, digamos, son, yo llamo prodigios de la ingeniería nuclear porque se logran unas eficiencias con unas configuraciones que parecen sacadas de otro mundo si uno los compara con, digamos, los reactores que operan actualmente. Este famoso experimento, este reactor, pues es una leyenda entre los que estudian este tipo de reactores, es el Molten Salt Reactor Experiment. En los años 60 se empezó a desarrollar este reactor, también pues con la misma mentalidad que mencionamos al inicio, de poder utilizar las reservas de torio que ya se empezaba a ver que eran mucho más abundantes. Incluso Estados Unidos también tiene unas reservas sumamente considerables de torio que podían ser aprovechadas. Este reactor fue conectado a la red eléctrica, demostró que es el ciclo del combustible del torio podía hacerse de forma cerrada por motivos tanto geopolíticos como de viabilidad en aquellos días, incluso el mismo programa de armas nucleares norteamericano decidió no seguirse invirtiendo en él, pero otros países tomaron este diseño de base que ya había demostrado, o sea, ya había sido el demostrador de tecnología por excelencia de este tipo de reactores. Y por ejemplo, la India y China pues ya tienen no solo prototipos, sino, bueno, en el caso de la India sí se sigue en esa fase de prototipo porque ha habido retraso, pero en el caso de China, en el desierto de Gobi, ya entró a operar un reactor conectado a la red eléctrica que funciona con sales fundidas de torio. Entonces, este reactor en el 65 había pues ya conseguido su primera reacción autosuficiente, como les comenté, se conectó a la red eléctrica, generó electricidad en los años que operó, como 3 años seguidos, le aportó electricidad a esa red eléctrica y se convirtió en el primer reactor en funcionar con uranio 233. Ese uranio 233, por medio de una serie de decaimientos que se dan al bombardear el torio con neutrones, que recordemos no es fisible, pero es fértil, de ahí puedo sacar combustible, nos da como resultado este y otros isótopos. Entonces, este se convirtió en el primero en comprobar ese ciclo de combustible del torio y cómo podía ser utilizado para generar grandes cantidades de combustible a partir de él.
Aquí vemos un poquito más de cerca el reactor chino que les comentaba, que opera en el desierto de Gobi. El reactor está operando en unos regímenes de potencia eléctrica, pues de salida de unos 200 a 300 megavatios eléctricos más o menos. Y el de la derecha es el reactor de sal fundida experimental de la India, que se encuentra en una nueva etapa, pues ya la etapa de prototipo, ya lo pasan a eh, lo que va a ser como la base de los futuros diseños de reactores comerciales de este tipo en la India. La India tiene unas grandes reservas de torio, entonces es uno de los países más interesados en este ciclo de combustible y por tanto pues ha apostado muy duro por poder dominarlo, al igual que, digamos, en casos como el de Argentina, los indios se han inclinado por las tecnologías propias. Entonces, la mayoría de estos desarrollos los han llevado a cabo por sus propios medios o apoyándose pues solo en la teoría ya existente, como por experimentos como el que ya acabamos de ver. Seguimos con la otra categoría, reactor refrigerado por sodio, que tanto lo hemos mencionado desde el inicio. Este reactor tiene una ventaja y es que opera a presión atmosférica, rangos de temperatura entre 510 y 550 grados centígrados. Usa combustibles existentes. Desde hace tanto tiempo se utiliza como modelo de reactor breeder, se ha logrado lidiar mucho con los problemas del sodio en toda la parte pues, de la ingeniería y de cómo poder canalizar este refrigerante sin que cause grandes problemas de corrosión, reactividad explosiva, fugas o erosión de estos materiales. Se tiene mucha experiencia, como venía mencionando, porque de solo 20 reactores de este tipo que han entrado en servicio desde más o menos en los últimos 70, 80 años, se han acumulado unos 400 años de experiencia. Tengamos en cuenta que de toda la experiencia total en uso de reactores nucleares en el mundo, tanto térmicos como rápidos, como experimentales de investigación, de potencia, etcétera, se acumulan actualmente unos 20.000 años de experiencia en alrededor de 500 reactores nucleares que se han construido en el mundo. Entonces, aquí vemos la joya de la corona rusa que veíamos al principio, que es el BN800, perdón. Ya este reactor, similar a lo que mencionamos ahora con la India, esto ya es un demostrador de planta, más que reactor experimental, ya está conectado a la red eléctrica y sirve de base pues, para otros experimentos, pero no son experimentos para determinar si el diseño es viable o no, sino cómo se puede escalar. Entonces ya está plenamente en funcionamiento, entró en servicio en 2017 y sigue operando allí. Le va a dar pues paso al BN 1200 que ya va a tener los rusos tienen una denominación pues bastante sencilla en este tipo de reactores y es que el número indica los megavatios de potencia eléctrica que genera. Entonces este BN 800 genera esos 800 de megawatts eléctricos y le va a dar paso al BN 1200. Aquí a la derecha vemos el Phoenix o Super Phoenix, yo creo que este es el Super Phoenix de Francia, que también fue un reactor muy famoso que operó en el siglo pasado y pues que hizo grandes contribuciones al desarrollo de este tipo de reactores. Ya no está en servicio, pero se aprendió muchísimo de él y los franceses siguen siendo punteros en el desarrollo y el despliegue de estas tecnologías. Bueno, otro que me gustaría mencionar es el famoso reactor de Bill Gates. Parece que se me pasó poner una imagencita del concepto, pero el famoso Natrium de Bill Gates pues también pretende funcionar con altos enriquecimientos y también con refrigerado por sodio, por eso se llama Natrium, toma el nombre del elemento. Vamos finalizando. Reactor refrigerado por agua supercrítica. El agua supercrítica es un estado indistinguible entre el vapor y el agua líquida. Se lleva el agua a altas presiones, se le puede someter a altas temperaturas, dándole pues una eficiencia térmica ya como generador de vapor mucho más alta que en reactores convencionales. Este fluido se asemeja más al vapor saturado que al agua líquida y puede usarse en una turbina de vapor directamente, aunque pues esa turbina no puede ser convencional, obviamente, tiene que tener unas condiciones especiales.
Se calienta el agua en el núcleo del reactor, como se hace, por ejemplo, en un boiling water reactor, y se estima que estos reactores son 1,3 veces más eficientes de media, porque se pueden alcanzar eficiencias mayores que estos reactores de agua convencional, que son los que más operan actualmente. Las temperaturas de salida promedio son de 650 grados, y aquí viene algo muy importante de estos reactores, y es que son los diseños más prometedores para un concepto que empieza a sonar mucho, y es un concepto que se llama coal to nuclear, o sea, convertir plantas de carbón en reemplazarlas con plantas nucleares. ¿Por qué? Porque mezcla los dos tipos de tecnologías, o al menos tecnologías que complementan estas dos. Y es que el agua supercrítica también se conoce desde las plantas térmicas que operan con combustibles fósiles, sea gas, petróleo o carbón. Se trabaja pues ya con turbinas de agua supercrítica, entonces se tiene ya este conocimiento de cómo manejar el agua supercrítica, y parte de esa infraestructura se puede aprovechar reemplazando el generador térmico de combustible fósil altísimamente contaminante con un reactor nuclear. Entonces, por eso este reactor, que puede aprovechar esas infraestructuras y que trabaja con el mismo tipo de refrigerante de esas plantas, es una gran opción para descarbonizar y ir reemplazando esas plantas de combustible fósil y otros usos asociados a ellas. Hay, como el agua es algo, pues el refrigerante por excelencia, y es una de las sustancias pues más ampliamente conocidas y estudiadas, hay muchísimos conceptos, y estos reactores tienen la particularidad que pueden ser térmicos o pueden ser de espectro rápido. Entonces tenemos conceptos en Canadá, en China, pues estos son presurizados del espectro rápido también. Acá vemos otros con espectros incluso mixtos. Se pueden compartimentar el núcleo de diferentes formas para que nos opere de esas utilizando las dos propiedades. Y aquí vemos incluso diferentes configuraciones dentro del núcleo del mismo reactor. Diferentes diseños. Japón le gusta mucho hacer, bueno, digamos, más que le guste, se han especializado en utilizar el espectro de neutrones rápidos en esas configuraciones de esos núcleos de reactores enfriados por agua supercrítica. Y así diferentes países pues han seleccionado sus tecnologías. Y pasamos al último y más prometedor, porque entre otras cosas ya está desplegado, ya existe, y es el reactor de muy alta temperatura, el Very High Temperature Reactor. Usa los combustibles más avanzados ya existentes, un combustible en específico que se llama el TRISO o TRISO, Tristructural Isotropic, quiere decir la sigla en inglés. Los diseños empiezan en la década de 1960, paradójicamente en Alemania, que pues ya algunos sabemos qué ha ocurrido con la energía nuclear allí, y en Estados Unidos. Supera los 1000 grados de temperatura de salida, lo que le da el mayor rango de aplicaciones posibles de cogeneración. Tiene una amplia experiencia obtenida en múltiples prototipos exitosos que ya están en servicio. Básicamente, bueno, este es uno de los dos tipos más comunes. Este se llama el reactor de lecho de bolas. Ese reactor, esas esferas que vemos a la izquierda, son esferas de grafito, y ahí dentro de ellas va el combustible TRISO. El reactor es enfriado por gas, por el mismo helio que vimos en una de las clases de reactores pasados, y se crean estos lechos de bolas que vemos a la derecha y conforman el núcleo del reactor. Esto ya es un corte, pues un análisis un poquito más a fondo del combustible TRISO. Este tipo de combustibles no vamos a entrar muy a fondo en ellos porque se merecen un webinar que espero traerlo pronto para poderlo discutir con ustedes más a profundidad. Pero pues básicamente aquí vemos la esfera que veíamos en el lecho de bolas, y en cada una de esas esferas caben hasta entre 10.000 e incluso en algunas 15.000 esferas de combustible TRISO. El combustible TRISO tiene un kernel o un núcleo de el dióxido de uranio, que es el combustible nuclear en este caso, y tiene unas capas de carbón pirolítico y cerámicas a su alrededor de silicatos que permiten que se extraiga la energía de ese kernel y que se queden atrapados los productos de fisión allí. Entonces es un tipo de combustible que no solo es intrínsecamente seguro, sino que nos permite una mayor o mejor gestión más eficiente de los residuos nucleares. Ya estando, o combustible nuclear gastado, que es el término que me gusta usar más, ya estando pues finalizando, vemos todas las aplicaciones que tiene a corto plazo.
Se puede, pues por las altísimas temperaturas de salida, se podría utilizar para descarbonizar industria de fertilizantes, generar electricidad, obviamente, eh, eh, calor en procesos petroquímicos, distritos de calentamiento de distritos, o sea, calentamiento de instalaciones civiles también. Y a largo plazo, a medida que las tecnologías de cogeneración, no solo el mismo reactor evolucione, sino esas tecnologías vayan evolucionando, se abren las puertas para combustibles sintéticos, gasificación de carbón, licuefacción de carbón y muy, muy importante, producción de hidrógeno, que es el santo grial. Entonces vamos ya a finiquitar con la cogeneración nuclear. Ahí en el gráfico vemos cómo, dependiendo de la temperatura de salida, que ya la vimos en cada uno de los reactores, de cada reactor nuclear podemos acceder a un amplio rango de aplicaciones en cogeneración. Algo muy importante es que, por ejemplo, el Very High Temperature Reactor y los reactores enfriados por metal, que ya nos daban eficiencias térmicas que rondaban el 50%, 45, 49, incluso 50 en algunas publicaciones, he visto la cifra, nos daban eficiencias altísimas. Eso es pues la eficiencia térmica de conversión solo para generar electricidad. Tengamos en cuenta que un reactor convencional, más o menos las eficiencias están entre el 30, máximo 33, 35%. Pero con la cogeneración, según los mismos estudios y las mismas estimaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, podemos elevar la eficiencia de esos reactores más o menos al 80-90%. Entonces, eso abre las puertas a descarbonizar algunos de los sectores con más altas emisiones de la industria pesada. Entonces vemos que incluso con las más altísimas temperaturas, producción de vidrio, producción de cemento, producción de hierro, que es a través también pues del hidrógeno, y se pueden utilizar diferentes tipos de procesos para producir hidrógeno magenta o hidrógeno rosa a través de la energía nuclear, que es lo que vemos ya en esta última gráfica que les tengo. Vemos los 4 procesos más comunes y cómo incluso entre ellos mismos se retroalimentan, porque no solo el reactor se puede configurar para generar ese calor de alta temperatura, ese vapor de alta temperatura para estos procesos de producción de hidrógeno, sino que a su vez también como subproducto paralelamente puede generar la electricidad. Y el hidrógeno pues también se merece un webinar aparte, porque no solo es prometedor, sino que, como ya vimos con este tema de la cogeneración, está llamado a descarbonizar sectores estratégicos de la industria. Y no siendo más, un agradecimiento muy especial a varios profesores del GIF, del Generation 4 International Forum, por su colaboración tanto en la formación como en suministrarme varias de las gráficas que les mostré, darme acceso a ciertas cifras y tecnologías que pude pues comprimir en este webinar para ustedes, y pues que espero que lo hayan encontrado bastante interesante. Y pues gracias a esta información que nos suministran ellos, pues pudimos hacer esta presentación, y llega la hora de preguntas y respuestas. Había ya algunas preguntas que nos habían hecho a través del formulario, ¿cierto, profe? Sí, sí, hombre, Daniel, lo primero, muchas felicitaciones por tan magistral exposición. Creo que es un recorrido muy, muy interesante por lo que se está moviendo en el mundo. No sé, ¿quieres empezar resolviendo algunas preguntas primero del formulario? Aquí también hay otras en el chat. Sí, pues tratemos de evacuar en la mayoría de lo que nos dé el tiempo, lo que usted estime correcto, profe. Ya evacuemos las del formulario y seguimos con algunas del chat. Bueno, no sé si quieres, voy a arrancar por algunas aquí del chat mientras voy entrando al formulario. Arrancar de atrás para adelante. Pregunta Janet Barbosa, ahí la estoy poniendo. ¿Qué piensas del experimento ITER de fusión? El ITER es una de las grandes colaboraciones científicas a gran escala que se mantiene incluso pues con países
con los que Occidente ha tenido que hacer varios distanciamientos, como por ejemplo pues Rusia y China. Es una colaboración muy importante en términos de tecnología nuclear, es casi que el equivalente a la Estación Espacial Internacional. Es un proyecto, definido como mega project. Ha tenido numerosos retrasos, pues primero se planteó que el 2015 iba a ser la primera salida de plasma, después 2025, y ya lo que nos dijeron este año es que para 2035 lo tendríamos. Estos proyectos son muy complejos, incluso las mismas potencias nucleares admiten que lograr un prototipo como el ITER o una planta con las condiciones que tiene el ITER, no lo hubiera podido hacer ningún país solo. Entonces es una gran oportunidad, eh, digamos, un approach lento pero seguro. Pues, optaron por utilizar la tecnología Tokamak, el diseño Tokamak, que tiene más de 60 años de conocerse, es una de las fuentes de las que conocemos y mejor dominamos la física del plasma. Entonces, con esta aumento de la escala de este reactor de plasma, pues estoy más que convencido de que no solo van a obtener la meta, que es obtener una potencia de salida 10 veces mayor a la potencia invertida en el reactor, sino que le va a dar entrada al menos pues, va a ser el punto de partida de las plantas nucleares de fusión basadas en el diseño Tokamak. Bueno, Isabel nos pregunta, en el reactor enfriado con plomo, ¿el plomo usado queda enriquecido? ¿Podría tener un segundo uso? Sí, la ventaja con el plomo es que, pues al ser un metal y el funcionar derretido por convección en todo el circuito del reactor, digamos, tiene, incluso pues los expertos en protección radiológica que tenemos presentes, sabemos pues que funciona incluso como blindaje contra los neutrones. Entonces, por ese lado, no es que quede enriquecido, sino que como les mencionaba, lo que puede entorpecer es que, digamos, la mejor aleación, que es la de plomo-bismuto, por el bismuto se puede generar polonio 210 y esos otros elementos pueden envenenar la reacción nuclear dentro del reactor, hacerla menos eficiente y causar daños en las paredes de ese tipo de reactores. Entonces se juega mucho con esas proporciones para que esto no se vea y pues empiecen a generarse otro tipo de elementos no deseados en el núcleo. Perfecto, súper, muchas gracias. Sebastián Hernández pregunta, ¿se está desarrollando tecnología para manejar el ciclo termohidráulico con agua ultra supercrítica? Con agua supercrítica, sí, como les decía, una de las ventajas es que el agua supercrítica ya se conoce, ya se sabe cómo operar con ella y cómo sacar provecho de ella, y eso lo obtenemos de las centrales térmicas. Las centrales térmicas, las más avanzadas y más eficientes, ya operan con agua supercrítica, con ese estado del agua a altas presiones y altas temperaturas. Entonces ya se tiene toda esa experiencia termohidráulica que nos va a permitir que, como les mencionaba, este sea uno de los modelos que va a ayudar mucho a los programas de Coal to Nuclear, porque coge las plantas más térmicas más avanzadas, se le reemplaza solo la tecnología de generación y se puede, incluso en algunos papers que vienen de Polonia, de Japón y incluso de China, pues que obviamente sabemos las cantidades de carbón que queman, calculan que en las plantas más nuevas térmicas y que utilizan este tipo de tecnologías podrían reutilizar hasta el 60% de esas infraestructuras. Entonces, no solo el reactor de agua supercrítica de por sí ya es más eficiente que el reactor nuclear normal, sino que va a salir más barato la incorporación, en teoría, la incorporación de un reactor de agua supercrítica con estos ensamblajes que ya se tienen de las plantas térmicas. Súper. Héctor Avellaneda pregunta, buenas noches, ¿el combustible nuclear gastado de una planta nuclear clásica podría ser usado en una planta de cuarta generación o viceversa? Sí, por supuesto. Se trabaja con neutrones rápidos, como explicamos al inicio, es para eso, para poder hacer uso
del combustible nuclear gastado, y pues no solo los reactores de cuarta generación lo pueden hacer, sino los mismos de las plantas nucleares de segunda y tercera generación lo están haciendo. Hay diferentes tipos de combustible, pues el más famoso es el MOX, el Mixed Oxide, se usa el plutonio que se genera en el combustible nuclear gastado, que es al que la mayoría de la gente le teme cuando pues la mayoría de ese plutonio se usa para convertirlo en energía, y no es como que podamos sacar ese plutonio y que ya lo meto en una pila y de ahí voy a sacar material para armas nucleares, sino que ese plutonio tiene que pasar por un proceso sumamente complejo para poderlo depurar a ese punto. Entonces, sí, como les comentaba, de hecho en Francia, el ejemplo que yo mencionaba de los 4 o 5 reactores que operan con sus mismas tandas de combustible reciclado, esto se hace en Francia, que es, yo diría, bueno, Rusia tiene una capacidad instalada considerable también y usa mucho MOX, pero en este momento yo diría que Francia es el país puntero en haber cerrado el ciclo de combustible nuclear de forma más completa con los reactores ya existentes. Súper, muchas gracias. Aquí nos pregunta José Orozco, esa es una pregunta que seguramente la has escuchado antes y todos las hemos escuchado antes, acerca del desastre de Chernobyl, las personas que no estuvieron preparadas. En la actualidad, el mundo, ¿cómo se está preparando para otro desastre, para contener esa radiación dispersa? Bueno, pues Chernobyl, más allá de lo que pasó con el reactor RBMK, que partiendo de que un reactor de esos nunca hubiera entrado en servicio en Occidente con los estándares que incluso se tenían en Occidente en esa época, Chernobyl pues fue un producto de pues, fallas de diseño, pues falta de una cultura de seguridad nuclear, y pues que existía en un país que por cierto ya no existe por razones similares, que se llamaba Unión Soviética. Entonces, Chernobyl fue una combinación de todos esos factores. Como les decía, un reactor como el RBMK nunca hubiera sido puesto en operación civil en Occidente. Y incluso en aquellos tiempos, cuando desde afuera trataban de ayudarle a los soviéticos a reparar el desastre, los soviéticos les preguntaban, ¿ustedes qué mejoras piensan hacerle a sus reactores después de esto? Y en realidad de ingeniería nuclear después del accidente no aprendimos mucho, porque nosotros trabajamos con otros estándares diferentes. Entonces, pues no sé también, profe, que pudiera usted aportar al respecto. No, También realmente, hemos tratado ese tema hasta lo que no, más hemos realmente podido. Chernobyl es el típico caso de lo que no se debe hacer. Y hoy, ¿cómo estamos preparados? Los reactores nucleares que hoy se están construyendo, Chernobyl es una planta del 68. No podemos comparar una tecnología de 1968 con una tecnología del 2024. Es otra cosa muy distinta. Hoy los reactores son ultra seguros. De hecho, cuando Chernobyl explotó, el edificio de contención no tenía todas las medidas que se tienen hoy. Hoy el edificio de contención debe aguantar inclusive el choque de un avión. El de Chernobyl no. Hoy se tienen hasta 4 o 5 defensas en profundidad. Chernobyl tenía 2. Así sucesivamente. Entonces, un reactor de hoy es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, que hoy con un reactor moderno de generación 3 o de generación 4 que nos acaba de exponer Daniel, vuelva a ocurrir eso, es casi que sumamente improbable, muy, muy improbable. Bueno, hay otra pregunta acá, vamos, le damos 2 más si te parece, hay muchas, inclusive acá aquí en el formulario, pero bueno, vámonos. ¿Cómo se puede adaptar la física nuclear a nuevas tecnologías como inteligencia artificial? Bien, de hecho ya está incorporada tanto en reactores de fisión como en reactores de fusión, como el ITER que mencionamos ahora. La inteligencia artificial, no solo en el ámbito nuclear, sino en procesos industriales, lo que hace es optimizar esos procesos. Entonces, las tareas de diseño, los cálculos más repetitivos, las simulaciones que se tienen que hacer, el machine learning tiene el potencial no solo de hacerlos más eficientes, sino de calcular muchísimos más escenarios en muchísimo menor tiempo.
Por ejemplo, el desarrollo de todos estos materiales que vimos en estos 6 reactores que acabamos de mencionar, a esa gente le tocó ensayo y error. Busque aleaciones, disminuya una aleación, aumentele una proporción de tal cosa, tal otra. La inteligencia artificial, por ejemplo, está llamada o ya está revolucionando el campo de la ingeniería de materiales por eso, porque nos permite una mayor eficiencia en el modelado, en el incremento de las variables que podemos tener en cuenta cuando estamos diseñando materiales, cuando estamos experimentando con nuevos tipos de combustible. Al conocerse ya las propiedades físicas y los datos que nos dan estos experimentos, podemos alimentar modelos de machine learning, inteligencia artificial, para ayudar y trabajar en esos cálculos que últimamente terminan cerrando el ciclo y complementando el diseño inicial. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que está haciendo ahora. Super. Terminemos con una última pregunta que yo creo que resume. Hay en el formulario hay muchas, pero vamos a terminar haciendo la última que yo creo que es muy buena para todos. Y es, ¿cómo ves el tema vos de la energía nuclear en Colombia? ¿Ves los generadores de tercera generación, los de cuarta, los pasos que se están dando? ¿Cómo ves el asunto para Colombia? Entonces, como lo hemos dicho muchas veces, profe, incluso pues en círculos un poquito más académicos, lo que estamos experimentando ahora era algo que hace 2 años nos podría parecer increíble y inalcanzable. Energía nuclear, ¿no? Cuando un montón de frikis encerrados en un salón, incluso dispersos alrededor del país, podría pues concebir lo que está ocurriendo ahora. Y pues el panorama es supremamente alentador, no solo por la futura ley de seguridad nuclear y protección radiológica que está teniendo lugar, sino porque sea tenida en cuenta desde ya la energía nuclear en los planes estratégicos de la nación. Me falla un poquito la memoria con los números exactos, pero pues ya en este momento está en vigor el documento del COMPES 75. 4075, que ya le ordena al Estado que entre el año pasado y del 2023 al 2025 cree la hoja de ruta para llevar a Colombia la nucleoelectricidad. Vemos también como la Unidad de Planeación Mineroenergética en sus documentos oficiales ya contempla la llegada de la nucleoelectricidad a Colombia. Primero era más allá de 2042 o acercándose al 2050, y vemos cómo incluso en los últimos meses se redujeron esas predicciones ya en el marco de una transición energética mucho más realista, más acertada, a 2035, 2038. Y muy seguramente, si seguimos trabajando, si se logra la integración entre la academia, entre la industria y entre el gobierno nacional y las instituciones, estos avances se sigan dando. Actualmente pues también vemos cómo desde la parte académica ya se están haciendo esfuerzos muy grandes. Tenemos diplomado en la Universidad de Antioquia, que ha sido pues una de los, digamos, ha dado lugar a uno de los grupos de estudio más exitosos en energía nuclear acá en el país, y pues nos ha permitido integrarnos para alcanzar grandes cosas. Ya los otros pasos que está dando la ley nuclear, que también nos lo explicó Camilo Prieto aquí en uno de los primeros webinars que hicimos en el año, y cómo pues también la industria se puede estar movilizando para esto. El panorama sigue siendo alentador, pero hay que seguir trabajando muy duro para que al menos esas estimaciones 2035, 2038 se puedan cumplir y podamos tener ya la nucleoelectricidad en el país para la década siguiente. Ya el profe nos puede también. Súper, súper. O sea, la energía nuclear va a llegar al país y depende de nosotros cómo nos preparamos. Y yo creo que estamos haciendo la tarea. A vos agradecerte por esta charla tan importante, tan ilustrativa, que sin duda pues marca un hito para que sigamos estudiando este tema, que no es trivial. Y bueno, Daniel, muchísimas gracias. Ojalá pues volverte a tener por acá en una próxima oportunidad. Y a todos pues que nos sigan en las redes sociales, la Red Nuclear Colombiana. Estamos en todas las redes sociales, todas. Creo que no falta ninguna. Falta
De pronto OnlyFans, pero quién sabe también, mentiras, No, no, por no, molestar. ahí. No, Bueno, no podemos decir que no a nada. no. Entonces, una feliz noche para todos y hasta pronto. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta pronto.